¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres fenomenal. Esto es ¿Quién soy yo? Un programa que busca precisamente hacerte esta pregunta poderosa. ¿Quién soy yo? Y de cara siempre a Cristo. Pues bueno, el día de hoy lo que queremos platicar contigo es acerca del tema de los ciclos. Lo prometimos desde la semana pasada y además creo que es el momento de hablar de los ciclos, cómo cerrarlos. Es la época, estamos también en un entorno donde nos hemos tenido que despedir de muchísimas cosas, pero de verdad de muchísimas cosas. Creíamos que todo lo teníamos y resulta que de pronto, ¡pum!, todo se esfuma y no tenemos, así como creíamos nosotros, todo el control ni todas las cosas, ¿no? Pero también hemos descubierto que podemos con esto y podemos con más, nos hemos descubierto a nosotros mismos, ¿no? Es por eso que el día de hoy queremos platicarte acerca de cómo cerrar ciclos en tu vida. Tendremos una cápsula con Jorge Vela, tendremos también una participación de nuestros colaboradores, pero también te explicaré yo una metodología para el cierre de los ciclos. Eh, que aplicándola vas a ver que podemos llegar a tener muchos y muy buenos resultados. Pues bueno, antes para comenzar, vámonos primero con las palabras que Jorge nos dejó. Si es que nos dejó. Bueno, parece que hay un problemilla técnico ahí con el tema de las cosas que, las palabras que Jorge nos dejó. Bueno, es el reto siempre de hacer programas en vivo. Como te comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de los ciclos. En ese sentido, Jorge nos dejó unas palabras que son las que queremos compartirte el día de hoy. Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. El día de hoy quisiera invitarles a que miremos este año nuevo o este año 2021 con fe, con confianza y con seguridad. La Iglesia nos ofrece este año para meditar en las figuras de San José, Padre putativo de Jesús, guardián y protector de la Santísima Virgen y también de Jesús. Y por lo mismo, queridos padres de familia, me gustaría invitarlos a que este año sea un año donde podamos transmitir esa esperanza y esa confianza a cada uno de nuestros hijos. Sin duda alguna, el año 2020 fue un año difícil, un año donde nos tocó vivir en circunstancias anormales, encerrados, con miedo, con temor, con angustia, pero también fue un año donde aprendimos muchísimo. Aprendimos a convivir con nuestros seres queridos, aprendimos a darle más importancia a las cosas que realmente son importantes y dejar a un lado aquellas cosas que muchas veces le damos mayor prioridad que las importantes. Ojalá que este año podamos transmitirle a nuestros seres queridos confianza, seguridad, saber que lo que viene es mejor. Cuando mi hijo estaba más pequeño, muchas personas me decían, si le pasa algo y tú reaccionas asustado, nervioso, inquieto, le vas a transmitir ese sentimiento a tus hijos. Que este 2021 sea un año donde les podamos transmitir a nuestros hijos seguridad, esperanza de que lo que viene es mejor, sabiendo que sí, hemos pasado momentos difíciles, pero lo que viene es muy alentador. Estamos en un momento que está arrancando el año y que posiblemente ya estemos haciendo planes de qué va a suceder el día de mañana que ya me pongan la vacuna o el día de mañana que esta dificultad pase.
transmitámosles confianza, transmitámosles seguridad, transmitámosle esa paz que debemos de tener cada uno de nosotros para afrontar este futuro. Si quieres que tu hijo aprenda de esta oportunidad o de esta situación por la que hemos pasado, démosle esa certeza de que lo que viene es mejor. Démosle esa seguridad de que ya pasó lo difícil, lo que está pasando lo difícil, pero sobre todo que te vean a ti seguro, sobre todo que te vean a ti dispuesto y confiando en que va a pasar todo esto y que va a pasar lo más pronto posible. Pero creo que es un año realmente emocionante, alentador, porque tenemos que darle lecciones a nuestros hijos de confianza, de seguridad, pero sobre todo transmitirles esa certeza que lo que viene siempre va a ser mejor. Mejor para su vida personal, mejor para su vida familiar, mejor para su vida en el colegio. Que aprendamos todos de lo que hemos vivido ahora para poderles transmitir algo mejor y que no se quede como un momento difícil, que realmente este periodo sea una enseñanza alentadora y positiva para todos nosotros. Muchísimas gracias a Jorge por estas palabras. En definitiva, una, eh, una experiencia muy, pero muy directa, de primera mano, de un jefe de familia, ¿no? Que junto con su esposa crían a su hijo y que pues nos hablan con esa experiencia, ¿no? De primera mano, y que seguramente nos va a ayudar a todos muchísimo para poderle sacar jugo a esta etapa. Pues bueno, este programa que se llama ¿Quién soy yo? Tiene sus colaboradores y les hemos preparado una cápsula con las voces y los rostros de algunos de ellos, con una serie de preguntas que les hicimos y que nos contestaron así de ráfaga, ¿no? De pronto, de bote pronto, como decimos en ocasiones, ¿no? Entonces, la idea es que les empiecen a conocer, que se familiaricen con ellos, que se empiecen a identificar con cada uno de ellos. A continuación, entonces, esta cápsula. Soy yo y nos... ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cristo nos pidió esa observación y con la pregunta, Él nos lleva a una intimidad con Él y también conocerse a sí mismo. Y muchas veces fallamos en la respuesta y es importante darnos cuenta de que hay muchas situaciones que nos van diciendo y que nos van dando como las pautas para encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero yo mismo a veces tengo temor de preguntármelo. ¿Quién soy yo? Si Cristo se pregunta ¿quién soy yo? Y nos dará la respuesta muchas veces, tendremos que buscar una respuesta teológica. Si Marina o yo o tú es el que se lo pregunta, la respuesta tendrá que ser antropológica. Ahora, la antropología puede ser teológica o puede ser filosófica. Y tendremos que ser capaces, a lo largo de este programa, de dar los dos tipos de respuestas. ¿quién es Jesús? Teológicamente es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, todo lo que dice el credo. Existencialmente es el amigo. Y por eso la pregunta está bien en quién es Jesús y no qué es Jesús. Jesús es mi héroe. Él es mi modelo. Cuando tengo preguntas en la vida y no sé a dónde ir, yo pienso la voluntad de Dios es mi mejor camino. Entonces, Jesús, muéstrame la voluntad de Dios. Tal vez al principio solo era como mi padre, en él confío. Después yo creo que nuestra relación ha ido como creciendo. El fin con el cual me quiero encontrar algún día en toda la eternidad. Una aspiración.
En el primer lugar pensé en un tipo de discusión entre amigos. Ahora creo que entiendo que también es una manera de crear comunidad, que es una alternativa en nuestra realidad de hoy. Uno, la necesidad que hay, ¿verdad? De transmitir cosas buenas y verdaderas, de que las personas reciban algo que les ayude verdaderamente en su vida. La pregunta es rara, yo no la había pensado, ciertamente. Siempre te abre la posibilidad no solamente a decir, sí, la iglesia somos la misma, independientemente de que venimos de distintas espiritualidades, y ver que este sentido de comunidad se puede extender en un espacio que yo nunca hubiera imaginado, que puede ser toda la comunidad latina en Estados Unidos. Dios nos va a dar la gracia, nos va a guiar para que esto sea para un bien no nuestro, sino de toda nuestra comunidad, que utilicemos todas las herramientas. Y el aspecto más importante es quién debería de ser yo de acuerdo a ese plan que Dios tiene para mí en mi vida. Soy yo ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, muchísimas gracias por prácticamente este testimonio que todos ellos nos dejaron y que algún día pues, los recordaremos con muchísima nostalgia en los inicios de este proyecto. Pues bueno, entramos de lleno al tema de los ciclos. Te voy a explicar una metodología que utilizamos mucho los coaches para cuando es necesario superar un shock emocional, un cortocircuito emocional, ¿no? Un shock emocional es un momento o una etapa de tu vida en la que has perdido algo o no puedes cerrar un ciclo que te está costando trabajo, ¿no? Digamos que esta es una metodología que se utiliza mucho cuando te está costando trabajo, cuando tiene que haber una intervención de choque para que pueda salir adelante. Sin embargo, también aplica para situaciones en las que no estamos tan aturdidos por lo que estamos pasando, ¿no? Está basada en un libro que se llama El shock sentimental de Stephen y de Gullo. Son dos autores, es un libro extraordinario. Se llama El shock emocional y lo puedes encontrar en cualquier librería. Aun cuando esta metodología te sirva, te guste, yo recomiendo mucho siempre adquirir el libro para poder profundizar, ¿no? Además, te vamos a colocar el programa que estamos transmitiendo ahora mismo, pero además te vamos a colocar un infográfico animado donde te explicaremos paso a paso la metodología. Lo puedes ver las veces que tú quieras, lo puedes detener, puedes avanzar para cerciorarte de en qué etapa estás y qué tienes que hacer para la siguiente etapa. De verdad, hemos preparado todo este material solo con la idea de que tú al principio antes de utilizar esta metodología, te hagas esta pregunta: ¿quién soy yo? Y quizás te des cuenta que te puedes llegar a minusvalorar, puedes llegar a pensar que eres poca cosa por lo que estás pasando. Al final de la metodología te podrás repetir esta pregunta: ¿quién soy yo? Y verás que la respuesta será totalmente distinta a como te estabas concibiendo en la primera parte. Pues bueno, para superar el cortocircuito emocional hay que pensar esto en etapas. Y lo primero es decir que la etapa del shock emocional esta primera etapa es una etapa de protección. Cuando el ser humano entra en coma es porque el cuerpo humano ya no puede soportar el dolor. Y para evitar administrar un dolor con el que no puede, se desconecta. Entonces, por eso a la gente entra en coma o escuchamos decir tal persona lo indujeron a coma, porque lo desenchufaron, porque sería muy difícil continuar sufriendo tanto. Y así nos pasa a nosotros. Este shock emocional nos deja aturdidos, estamos desorientados, no creemos lo que está pasando, quizás quedamos a aferrarnos muchísimo, tenemos el corazón roto, pero estamos paralizados. Estamos detenidos, ni para atrás ni para adelante. Es una etapa bien importante, bien interesante, pero también hay que vivirla. No hay que, cada una de estas etapas de las que vamos a platicar, no hay que pasarlas por pasarlas. Cada una tiene su función. Esta primera tiene la función de que tomes algo de fuerza para que pases a las siguientes etapas.
de pronto puede ser muy fácil que le digamos a la gente, ya anímate, ríete, haz tu vida. Si no está la persona preparada para la siguiente etapa, como lo veremos, quizás no sea el mejor de los consejos, quizás lo mejor sea esperar. Pues bueno, en esta etapa entonces el cuerpo necesita algo de paz, necesita una pausa, ¿no? Los submarinos, cuando son torpedeados, cuando son lastimados averiados durante un combate, apagan los motores, se van a un nivel de profundidad donde no se comprometa la seguridad del submarino y de la tripulación, y se espera, ¿no? Eso es un poquito esta etapa, ¿no? Me espero, hago un balance de daños antes de pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de la pena. De alguna manera es una etapa, por contradictorio que parezca, en la que el dolor empieza a fluir y me doy la oportunidad de, por así decirlo, de disfrutarlo, de vivirlo, de procesarlo. Es una etapa en la que puedes querer aferrarte a las cosas, es una etapa también donde puede darse un poquito de excesos de autodestrucción, hay que escapar de cualquier cosa que sea un exceso, ¿no? Entonces estamos en la segunda etapa. La primera es la etapa del shock emocional, de protección. La segunda es la pena. Entre la pena y la siguiente etapa, que es la de la adjudicación, sucede algo bien importante, bien interesante, y que es quizás el gran detonante para ver si me quedo en la etapa de la pena o paso a las de adjudicación. Es que aparece en tu psique, en tu mente, la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? O que alguien te la realiza y que puedes comenzar a encontrar causas de por qué sucedió lo que sucedió. En un principio y con toda mi experiencia como coach, te podría decir, la inmensa mayoría de las personas se culpa más, carga con más culpa de la que tiene. Al querer cargar con más culpa de la que te corresponde, en automático las siguientes etapas se truncan. Porque si tú, vamos a exagerar para que se entienda, ¿no? Si tú te cargas toda la culpa del cambio climático, es imposible pasar a las siguientes etapas, porque es algo que tú solito no podrías remediar, no podrías revertir. Entonces es bien importante decir de todo esto qué es lo que a mí me corresponde. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Si puedes contestarte con datos concretos y donde ya no regresas a la etapa de la pena, es decir, si te contestas, ¿qué fue lo que pasó? Que lo perdí todo, que ya no soy nada, que ya no valgo sin esta persona o sin esta cosa que antes tenía. No, sigues en la etapa de la pena y tienes que regresarte un poquito hasta que puedas hacerte la pregunta y decir, ¿qué fue lo que pasó? Supongamos que te robaron tu auto. Entonces, y de pronto sufriste muchísimo y aparece la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y una de las respuestas, o una de las posibles respuestas es, quizás estimaba demasiado mi auto. Quizás invertí demasiado en algo donde no debía haberlo invertido. Entonces, en ese momento dices, bueno, ya no puedo repetir esa parte, no puede volver a suceder que yo ponga tantas esperanzas, tantas expectativas en algo material y que se puede esfumar en cualquier momento, ¿no? Entonces, cuando tú puedes hacer esta pregunta y empiezas a soltar este tipo de respuestas, puedes entonces pasar a la etapa de la adjudicación y darle a cada quien o a cada suceso o a cada elemento, como tú lo hayas identificado, cuál es la parte que le corresponde cargar, ¿no? Es bien importante, por un lado, que no escapes de la culpa, porque entonces eres una víctima y estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, ¿ok? Algo de culpa tendrás, ¿no? Estamos hablando de procesos en los cuales algo de culpa deberás de tener, ¿no? Entonces, después de la etapa de la adjudicación viene la etapa de la resignación. Solemos otorgarle a la resignación un peso negativo. En realidad, es el momento del adiós, pero también es el momento, o más bien es el momento en el que concluyes que ya no tienes eso, pero que no lo necesitas para continuar. Entonces, esa etapa de la resignación es bien importante y es posterior a contestarte qué fue lo que pasó. Después viene la etapa de la reconstrucción. En la etapa de la reconstrucción ya hiciste las paces contigo, con tus emociones, y llegas a una idea que es bien interesante y bien necesaria. La relación terminó.
con la persona, con la cosa, incluso con una etapa de tu vida, ¿no? Pasar de la juventud a la madurez y de la madurez a la segunda madurez, pues es uno de esos shocks emocionales o es una de esas experiencias en las cuales se puede generar este shock emocional, ¿no? Entonces, una vez que pasamos por la resignación, entendemos que en la etapa de la reconstrucción, la relación o aquello terminó, pero no la vida. La vida continúa, ya eres libre para seguir adelante. Después de la reconstrucción viene la resolución, que es una lista de aquellos aspectos en los que tendrías que trabajar para continuar, para seguir adelante. Entonces, esta metodología que tiene estos pasos, que es el shock emocional, que es de protección, la pena, la adjudicación, la resignación, la reconstrucción y la resolución, es una etapa que te va a servir muchísimo, es progresiva, no tiene un tiempo determinado, en muchas ocasiones hay que regresarse a las etapas previas. Si en la etapa de la adjudicación, que ya estamos en la tercera etapa, estás sufriendo demasiado, pues bueno, regrésate a la etapa de parálisis, se vale. Es decir, me desconecto, ya no puedo procesar ahorita mismo esto y pues me voy a desconectar, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vale, se puede hacer, ¿no? Es progresiva, puedes adelantar, no puedes adelantarte, pero puedes retrasarte. No puedes brincarte pasos, pero sí puedes retrasar, ¿no? Esta metodología de la que hemos hablado el día de hoy ha querido ser como nuestro aporte para que tú puedas tener una herramienta para cerrar ciclos, para darte cuenta de que hacerte la pregunta de quién soy yo. Una vez que eches a andar este procedimiento, la respuesta sería: soy un hijo de Dios y me parezco a Cristo y estoy llamado a parecerme a Cristo. Al inicio de este proceso, cuando estabas en la etapa de la parálisis, hacerte la pregunta ¿quién soy yo? Probablemente te traería no muy buenas respuestas, no muy buenos resultados, pero después de la resolución, seguramente hacerte la pregunta ¿quién soy yo? Te puede llegar a dar muchos mejores resultados. Pues bueno, este programa va a estar colocado, esta cápsula estará colocada, pero además tendrás este infográfico con esta metodología que esperamos te sirva, esperamos que te funcione. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Seguiremos hablando de ciclos, seguiremos hablando de cambio, porque estamos en la etapa de cambio, estamos en un repunte también de esta cuarentena y por lo tanto creemos que es fundamental que tú tengas las herramientas para cerrar ciclos, las herramientas para cambiar. El tema del siguiente programa entonces será el del cambio. Te agradezco mucho tu sintonía, nos vemos el próximo miércoles.